Amén, buenas noches. Qué bueno que están con nosotros. Hoy vamos a ver, a aprender del libro de Jeremías, el renuente mensajero de Dios. Vamos a ver lo que Dios hizo en Jeremías. Jeremías se sentía atemorizado e inseguro, pero en su corazón ardía un mensaje poderoso. En Jeremías 1:8 nos dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Entonces, Dios tenía un plan perfecto y hermoso para Jeremías, a pesar de que Jeremías tenía un corazón noble, un corazón materno, un corazón sensible para un mensaje poderoso. Y vamos a ver, eh, eh, quiero primeramente dar un poquito de introducción. Jeremías, el autor es Jeremías, pero dictado a su secretario Baruch. Fecha de escritura entre el 627 y el 580 antes de Cristo. Periodo que abarca entre 40 y 47 años. El ministerio de Jeremías comienza durante el último rey bueno de Israel, que fue Josías, y continúa con los 4 reyes perversos restantes: Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías. Transformados. Aunque 40 años antes Asiria había sido lo suficientemente poderoso como para destruir al reino del norte, que es Israel. Su poder había declinado y Babilonia terminó por derrotar tanto a Siria como a Egipto, para entonces alcanzar supremacía mundial. La vida de Jeremías cubre los 40 años que lleva a la destrucción de Jerusalén, también en manos de Babilonia. Jeremías, el profeta llorón, así es llamado, comienza su ministerio desde Jerusalén aproximadamente a los 20 años de edad. Y hay una apostasía, una idolatría y adoración pervertida. Pervertida. Esto es lo que sucedía en ese tiempo, en esos momentos. Lugar de escritura, probablemente en Jerusalén. Sin embargo, algunos estudiosos sugieren que fue en Egipto. Destinatarios, principalmente a la nación de Judá, pero también a todas las naciones vecinas. Su contenido. Con valentía, Jeremías asume la nada evidente tarea de proclamar el juicio de Dios a una nación que no se había arrepentido. Sufre persecución cuando falsos profetas de su tierra, como Ananías, le dicen al pueblo lo que éste quiere oír y no la verdad de Dios. Algo está sucediendo también en estos tiempos. Hay profetas que le hablan al pueblo lo que quiere escuchar y no lo que Dios dice. Hoy en día hay muchos profetas que hablan hacia la bendición futura, pero no hablan una bendición presente. No hablan palabra de Dios y hablan lo que el pueblo quiere escuchar, porque saben que el pueblo los puede pues elogiar y los puede llevar a cosas grandes, ¿verdad? Pero eso fue lo que sucedió con Jeremías. Jeremías tuvo que dar un tema o una predicación fuerte, un mensaje fuerte de parte de Dios, que era el arrepentimiento de los pecados de un pueblo que no se había arrepentido, pero tenía un corazón blando. Entonces, Dios lo usó. Posiblemente nosotros no hubiésemos puesto a un hombre como ese. Hubiéramos puesto un hombre fuerte, enérgico, porque era una palabra fuerte que se tenía que dar al pueblo de Israel. Pero Dios lo escogió. Dios escogió a este hombre para que diera este mensaje. Y por eso es que es llamado el profeta llorón, porque su corazón era tierno, era noble y tuvo una carga muy pesada sobre sus hombros. Y aparte que era joven, tenía 20 años y estuvo justo en el reinado de Joasías, que también era de 21 años, similares, los dos tenían similitud. Este libro de Jeremías se divide en 6 partes. La primera, el llamado de Jeremías.
en el capítulo 1, en el versículo 1 hasta el 19, nos habla acerca de su llamado y por qué fue llamado. También el segundo es profecías contra Judá, del capítulo 2, versículo 1 hasta el 29:32. Aquí Jehová, aquí en este libro se habla acerca de Jehová y la rebelión de Israel. La tercera, la futura restauración de Israel, del capítulo 30, del versículo 1 al capítulo 33 hasta el 26. Dios promete que los cautivos volverán. 4. La caída de Jerusalén y su ida a Egipto, del capítulo 34, versículo 1 al capítulo 45, 5. Jeremías amonesta a Sedequías. 5. Profecías contra las naciones extranjeras. Capítulo 46, 1 al capítulo 51, 64. Y son profecías acerca de Egipto. 6. La captura y destrucción de Jerusalén. Capítulo 52, 1 a 52, 34, que es el reinado de Sedequías. En primer lugar, él nació sacerdote en la ciudad de Anatot, al norte de Jerusalén, y eso lo podemos ver en Jeremías 1:1. Fue elegido para ser profeta antes de haber nacido. En el capítulo 1:5 dice: antes te formé en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Antes de todo esto, ya él estaba preparado para ser profeta. Fue llamado a profetizar cuando era muy joven. Capítulo 1:6 dice: y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Entonces, desde muy pequeño, desde muy joven, fue llamado a ser profeta. Dios le encomendó la misión de ser profeta. En el versículo 1, del 9 al 10 nos dice: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Así que Dios le encomendó una gran misión. Él comenzó su ministerio durante el reinado del rey Josías y fue uno de los que expresó su dolor en el funeral de dicho rey. En Segunda de Crónicas 35:25 nos dice: Jeremías compuso un canto que expresaba su gran tristeza por la muerte de Josías. Lo mismo hicieron los cantores y cantoras, y hasta el momento en que esto se escribió, eran costumbres en Israel recordar a Josías con esas canciones tan tristes. La letra de estas canciones están escritas en el libro de las Lamentaciones. Le dolió mucho a Jeremías la muerte de Josías, porque tenían similitud de edad, eran del mismo pensar, ¿verdad? Se le prohibió casarse a causa de la época tan terrible en la que vivió. Él era muy joven y no se le permitió casarse. En el capítulo 16, del 1 al 4, nos explica por qué no Dios le dejó casarse, por las enfermedades que había en ese tiempo a los que nacían en esa época, porque había pecado, había destrucción. Él nunca logró que alguien se convirtiese. Fue rechazado por su pueblo. En 11:18 al 21 nos habla acerca de eso. En el 12:6 también, así como en el 18:18. Fue odiado, golpeado, colocado en el cepo. ¿Qué era el cepo? El cepo eran dos maderas en el cual tenían unos orificios donde se ponían los pies, se ponían las manos y se ponía el cuello. Y era un tormento duro porque el cuerpo quedaba completamente doblado y era muy doloroso estar en el cepo. Él estuvo en el cepo. En el 20, del 1 al 3, nos los habla.
Fue puesto en la cárcel y acusado de ser traidor. En el 37 del 11 al 20, al 11 al 16, perdón, nos habla acerca de esto. Su mensaje quebrantó su propio corazón. En el 9:1 nos habla acerca de esto. ¿Por qué? Porque Jeremías tenía su corazón hacia su pueblo. Él amaba a su pueblo. Él quería mucho a su pueblo y veía que su pueblo estaba desviándose hacia el pecado. Y eso le traía un dolor muy fuerte en su corazón. Por eso fue quebrantado. Por eso él fue el profeta del corazón renuente, porque no quería dar este mensaje a su pueblo porque lo amaba, porque amaba mucho a su pueblo, pero tenía que hacerlo. Dios le dio ese mensaje. Quiso renunciar de su cargo, pero Dios no se lo permitió. En el capítulo 29 nos habla acerca de eso. Vio la destrucción de Jerusalén y el cautiverio en Babilonia. El capitán de las fuerzas babilónicas le permitió permanecer en su tierra. Cuando el remanente quiso ir a Egipto, Jeremías profetizó contra ese deseo. En el capítulo 42:15 y en el capítulo 43:3 nos habla acerca de ello. Fue obligado a ir con el remanente a Egipto en el 43 del 6 al 7 y murió ahí según la tradición. Fue apedreado por el remanente de israelitas. Una vida muy tormentosa la que llevó Jeremías, una vida muy complicada, una vida a la cual su corta edad, pues a veces nosotros como adultos tomamos decisiones difíciles y nos cuesta, y a veces lloramos y nos inclinamos a Dios y clamamos a Él. Jeremías fue un profeta joven, fue un profeta muy usado por Dios. Él pertenece a los profetas mayores. Ya vimos el día de ayer a Isaías, después sigue Jeremías, y está en el grupo de los profetas mayores. Jeremías fue usado por Dios poderosamente. Tenía un corazón tierno, un corazón sensible, pero a su vez tenía que dar un mensaje poderoso, un mensaje fuerte. Pero Dios tuvo esa complacencia con él de utilizarlo para poder guiar a su pueblo al arrepentimiento. Pero realmente es lo que a veces los profetas temen, el dar una palabra que el pueblo no le guste. Por eso el día de hoy los profetas dan palabra que endulcen el oído del pueblo, en el cual el profeta tiene que ser enérgico, tiene que ser fuerte, tiene que decir la verdad de Dios, no su verdad, sino lo que dice Dios. Y muchas veces es el temor que tienen. Jeremías tenía ese temor porque a veces el decir ese mensaje de Dios era la muerte para ellos, era el desaprobio o el desacuerdo de la gente. No aceptaban que se les dijera la verdad. A veces nos cuesta a nosotros también. Dice por ahí el dicho, la verdad no peca, pero incomoda, pero tiene que ser, alguien la tiene que decir. Y Jeremías fue ese profeta que tuvo que soltar esa palabra. Su única fortaleza que él tenía era su boca, porque con ella hablaba la palabra y tenía que llorar mucho. Lloró, sufrió por su pueblo, pero tuvo que dar el mensaje. Así que, amados, este es el libro de Jeremías, un libro precioso, un libro en el cual leemos capítulo tras capítulo y vemos la vida de Jeremías. Realmente este libro es un libro personal, o sea, habla su propia vida, lo que sufrió, lo que vivió, y realmente cada vez que vamos leyendo capítulo tras capítulo, nos vamos reconociendo, vamos conociendo más su vida, el sufrimiento que tuvo, pero el poder que usó Dios, el poder que lo usó, porque dice en el 1:5, antes de que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieras, te santifiqué. Y dice, te di por profeta a las naciones. Pues este es el libro de Jeremías, amados. Cuando ustedes lo lleguen a leer, se van a dar cuenta de lo grande y maravilloso que Dios usó a Jeremías en ese tiempo. Y pues bueno, es el libro que hoy compartimos con ustedes.